Bienvenidos al canal Proyecto Biblia. En el episodio de hoy nos adentraremos en un fascinante mito de la cultura azteca, los Kinametsin, una antigua raza de gigantes que, según la leyenda, habitaron la región que hoy conocemos como México, mucho antes de la llegada de los humanos. ¿Quiénes eran estos enigmáticos gigantes? ¿Cómo influyeron en la mitología y creencias de los aztecas? Exploraremos relatos que describen sus increíbles hazañas y sus características extraordinarias. ¿Qué enseñanzas intentaban transmitir los aztecas a través de las historias de los Kinametsin? Según la mitología azteca, los Kinametsin fueron una de varias razas sucesivas de seres que habitaron el mundo durante diferentes epopeyas o soles. El término Kinametsin se deriva de la lengua náhuatl y se traduce aproximadamente como aquellos que no son verdaderos hombres. A menudo se les representa como seres de inmensa estatura, que se elevan por encima de los humanos ordinarios. Cuenta la leyenda que los Kinametsin fueron los responsables de la construcción de muchas de las estructuras monumentales y monumentos que se encuentran en toda Mesoamérica, incluidas las grandes pirámides de Teotihuacán. Su fuerza y habilidades extraordinarias les permitieron crear obras arquitectónicas que aún hoy nos maravillan. Curiosamente, en la Biblia también encontramos referencias a gigantes. En el libro de Génesis 6:4 se menciona a los Nefilim. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres famosos. ¿Podrían estos relatos de diferentes culturas estar conectados de alguna manera? Su increíble fuerza y tamaño les permitieron emprender hazañas monumentales de construcción, dando forma al paisaje y dejando un legado de arquitectura impresionante que aún hoy asombra a los arqueólogos y admiradores de la historia. Estas colosales estructuras no solo servían propósitos funcionales y ceremoniales, sino que también representaban la manifestación física de su poder y conocimiento. En la cosmología azteca, el mundo sufre una serie de creaciones y destrucciones cíclicas, cada una asociada con un sol o una época diferente. Se cree que los Kinametsin habitaron la Tierra durante la era anterior, conocida como el Cuarto Sol. Este periodo está envuelto en misterio y mitología, simbolizando un tiempo donde los gigantes dominaban el mundo, moldeando montañas, valles y construcciones con sus manos titánicas. Su existencia representa un pasado lejano y mítico, anterior a la aparición de la humanidad en la era actual, el Quinto Sol. Según las leyendas, los Kinametsin fueron aniquilados por grandes cataclismos, dando paso a la creación de una nueva era y de la humanidad como la conocemos hoy. Este ciclo de destrucción y renacimiento es fundamental en la cosmovisión azteca, que ve en cada nuevo sol una oportunidad para el crecimiento y la evolución. Los relatos sobre los Kinametsin no solo sirven como un recordatorio de un pasado grandioso y temible, sino que también ilustran la naturaleza cíclica del universo, donde cada fin es solo un nuevo comienzo. La arquitectura y las leyendas que dejaron estos gigantes son testimonio de su grandeza y sirven como un enlace entre el pasado mítico y la realidad presente, enriqueciendo el legado cultural e histórico de la humanidad. Lo interesante es que parte de esta historia proviene de textos antiguos con los que muchos de nosotros ya estamos familiarizados, excepto que esta versión proviene de la propia Biblioteca del Vaticano, el Codex Vaticanus. En esta monumental colección de manuscritos y textos sagrados, hay secciones dedicadas a pasajes bíblicos que mencionan a estos gigantes. La presencia de tales textos en la Biblioteca del Vaticano sugiere una conexión entre las leyendas precolombinas y las tradiciones religiosas más antiguas de la humanidad. La Biblioteca del Vaticano
con su vasta colección de textos antiguos, guarda muchos secretos y conocimientos olvidados. Entre estos, el Codex Vaticanus incluye referencias a gigantes, lo que indica que esta temática no es exclusiva de una sola cultura, sino que se trata de un tema recurrente en las mitologías y tradiciones de muchas civilizaciones. Los textos bíblicos mencionan a los Nefilim, seres gigantes que habitaron la tierra en tiempos antiguos. Estas referencias se encuentran en varios libros de la Biblia, incluyendo el Génesis y los Números, y han sido objeto de numerosos estudios y debates teológicos. La inclusión de estos pasajes en una sección dedicada dentro de la Biblioteca del Vaticano resalta la importancia que se le da a estos relatos y su impacto en la comprensión de la historia y la mitología humana. La intersección entre los relatos bíblicos y las leyendas de los Kinemetsen subraya una posible conexión entre diferentes culturas a través de la figura de los gigantes, sugiriendo que estos seres colosales podrían haber sido un elemento común en las creencias ancestrales, representando fuerzas primordiales y misteriosas que moldearon el mundo antiguo. Ahora bien, en la antigüedad, los textos religiosos se presentaban en dos formas. En una forma tenías pergaminos, y esto era más o menos estándar, que era un documento enrollado con dos palos. Esto era de clase alta. En otra forma, algo se escribía en pergamino o vitela, y luego se doblaba y se apilaba. Luego cosieron las páginas y cubrieron todo con cuero para formar un libro. Eso es lo que significa códice. Los Kinemetsen, también conocidos como Quinametsin o Quinametsin Huehuetque, forman parte de la rica mitología azteca, donde se les describe como una raza de gigantes que habitaba la tierra en tiempos antiguos, mucho antes de la llegada de los humanos. Estas entidades míticas son una parte integral de las historias y creencias de los pueblos mesoamericanos, simbolizando una conexión profunda con los ciclos cósmicos y la naturaleza primordial del mundo. Según las leyendas, los Kinemetsen llegaron a las tierras que hoy conocemos como México en un tiempo primordial, anterior a la creación del mundo actual. Este período pertenece a la era de los primeros soles, específicamente durante el segundo sol, llamado Nahuiatl, cuatro agua. Durante esta era, el mundo estaba dominado por gigantes y fue un tiempo caracterizado por la abundancia y la magnificencia de la naturaleza. Sin embargo, la era de Nahuiatl terminó en una catástrofe colosal, una gran inundación que destruyó a los gigantes y marcó el fin de su dominio sobre la tierra. Esta inundación es una de las muchas pruebas de los ciclos destructivos y renovadores que caracterizan la cosmovisión mesoamericana. Según los mitos, solo unos pocos Kinemetsen lograron sobrevivir a este cataclismo. Aquellos que sobrevivieron se dispersaron por diferentes regiones, buscando refugio y estableciéndose eventualmente en las tierras que se convertirían en México. Los relatos sobre los Kinemetsen varían, pero en general se les atribuyen características de fuerza y tamaño descomunales. Se dice que construyeron grandes estructuras y monumentos, algunos de los cuales se cree que aún existen como vestigios arqueológicos, aunque esto pertenece más al ámbito de la leyenda que a la historia documentada. Estas construcciones habrían servido como testimonio de su grandeza y habilidades, dejando una huella en la memoria cultural de las civilizaciones posteriores. En las narraciones aztecas, los Kinemetsen representan un pasado mítico lleno de seres poderosos y eventos cataclísmicos, que contrastan con la historia de la humanidad que surge en eras posteriores. Su historia es una muestra de cómo las culturas antiguas intentaban explicar los fenómenos naturales y los grandes cambios a través de mitos y leyendas. Los Kinemetsen, con su caída durante la era de Nahuiatl,
ejemplifican el ciclo de creación y destrucción que es fundamental en la cosmovisión azteca, donde cada sol o era termina con una destrucción antes de que pueda surgir una nueva era de renovación y esperanza. Los aztecas, una de las civilizaciones más avanzadas y complejas de Mesoamérica, tenían un panteón rico y diverso de deidades y seres sobrenaturales. Entre estos seres se encontraban los Quinemetzen, gigantes que según la mitología desempeñaron un papel crucial en la creación y mantenimiento del mundo. Los Quinemetzen eran considerados como seres primordiales, anteriores incluso a la llegada de los aztecas. Estas figuras colosales se representaban con una fuerza y tamaño sobrehumanos, capaces de realizar hazañas que estaban fuera del alcance de los humanos ordinarios. La tradición azteca les atribuía la construcción de monumentales estructuras, incluyendo las imponentes pirámides y otras edificaciones que todavía salpican el paisaje de México. La construcción de las pirámides es uno de los aspectos más fascinantes de la mitología azteca. Según la leyenda, los Quinemetzen fueron los artífices de las grandes pirámides y templos, como los de Teotihuacán. Su gigantesca estatura y fuerza prodigiosa les permitía mover enormes bloques de piedra con facilidad, una tarea que parecería imposible para los seres humanos de aquel entonces. La construcción de estas pirámides no solo requería fuerza física, sino también un profundo conocimiento de la ingeniería y la astronomía, lo que atribuye a los Quinemetzen una sabiduría y poder extraordinarios. Estos gigantes, con su capacidad de organizar y ejecutar proyectos de tal magnitud, demostraban un dominio sobre el mundo físico que inspiraba tanto respeto como temor. Además de su rol en la construcción de grandes monumentos, los Quinemetzen eran venerados por sus hazañas heroicas. Se decía que protegían a los humanos de amenazas sobrenaturales y naturales, actuando como guardianes del orden y la estabilidad. Estas hazañas incluían la derrota de monstruos y enemigos de gran poder, salvaguardando así las comunidades humanas. Los relatos sobre estos gigantes describen batallas épicas contra seres malignos que amenazaban con destruir la armonía del mundo. En estas historias, los Quinemetzen no solo mostraban su fuerza bruta, sino también una inteligencia estratégica y un sentido de justicia que resonaba profundamente en la cosmovisión azteca. La relación de los aztecas con los Quinemetzen era de reverencia y temor. Los aztecas creían que al honrar a estos gigantes a través de rituales y ofrendas podían asegurar su favor y protección. Las ceremonias para los Quinemetzen podían incluir sacrificios, tanto de animales como humanos, así como la realización de fiestas y danzas en su honor. Estos rituales eran vistos como una manera de mantener la armonía entre el mundo humano y el de los seres sobrenaturales. Los sacrificios humanos, en particular, eran un acto de devoción extrema, mostrando la disposición de los aztecas a ofrecer lo más preciado para ganar el favor de estos poderosos seres. Las danzas y festivales, por otro lado, servían para recordar y celebrar las hazañas de los Quinemetzen, manteniendo viva su memoria a través de generaciones. Aunque los Quinemetzen eran seres de tiempos míticos, su legado pervivió en la cultura azteca a través de las historias y las estructuras monumentales que atribuían a su construcción. La convivencia con los Quinemetzen no era física, sino espiritual y cultural. Los aztecas veían en los restos arqueológicos y en las leyendas una conexión directa con estos seres antiguos, una manera de relacionarse con su pasado y de explicar las maravillas arquitectónicas que les rodeaban. Este vínculo cultural y espiritual con los Quinemetzen ayudaba a los aztecas a definir su identidad y a comprender su lugar en el universo.
La veneración a los Kinemetsen puede ser comparada con la de otras culturas antiguas hacia gigantes o seres colosales. Al igual que los griegos tenían a los titanes y los nórdicos a los jotuns, los aztecas tenían a sus gigantes constructores. Esta adoración refleja una universal tendencia humana a atribuir las grandes obras del pasado a seres de fuerza y sabiduría sobrehumanas. Un reconocimiento de que tales logros estaban más allá de las capacidades del hombre común. Esta comparación destaca una característica compartida de la mitología humana: la necesidad de explicar lo inexplicable a través de seres poderosos que trascienden las limitaciones humanas. En los albores de la creación, cuando la tierra aún era joven y los cielos eran un misterio sin descifrar, existió una raza de gigantes conocidos como los Kinemetsen. Estos seres titánicos, dotados de una sabiduría ancestral y una fuerza sobrehumana, eran los guardianes del conocimiento cósmico. Sus historias, sus proezas y sus enseñanzas quedaron plasmadas en un antiguo y sagrado libro llamado Kinemetsea, un texto que ha sobrevivido milenios y ha sido testigo de la evolución de la humanidad. Esta leyenda ha sido transmitida por los aztecas, quienes veneraban a estos gigantes como seres divinos. Según los relatos más antiguos del Kinemetsea, en un tiempo de gran armonía entre la tierra y los cielos, un cometa de inmenso brillo y energía, conocido como Kineas, apareció en el firmamento. Este evento celeste no era una simple casualidad. Los Kinemetsen sabían que Kineas era un mensajero divino enviado por los dioses de la estrella Alfa Dacrones, sus ancestros estelares. Cada 10.000 años, la aparición del cometa marcaba el inicio de una nueva era de iluminación y sabiduría. Bajo la luz resplandeciente de Kineas, los Kinemetsen se reunieron en el Gran Consejo. Los sabios, versados en las antiguas profecías y en la astronomía celestial, interpretaron las señales del cielo y comprendieron que era el momento de construir monumentos que desafiarían al tiempo y servirían como puentes entre el mundo terrenal y el cosmos infinito. Así nació el proyecto de las pirámides, que los aztecas más tarde considerarían sagradas. En el Valle Sagrado, donde las energías de la tierra se encontraban y convergían con las del cielo, los Kinemetsen comenzaron su labor titánica. Con una precisión inigualable, movieron enormes bloques de piedra, cortándolos y alineándolos con una exactitud que asombraría a generaciones futuras. Estas piedras no eran meros materiales de construcción. Cada una estaba grabada con símbolos sagrados que narraban la historia del universo desde su nacimiento en el fuego primordial hasta su expansión en la inmensidad del espacio. Las pirámides se alzaron hacia el cielo, reflejando la luz del cometa Kineas. Los Kinemetsen habían creado no solo tumbas y templos, sino mapas cósmicos, espejos de las constelaciones. Sus corredores y cámaras resonaban con la música de las esferas celestiales, creando un ambiente donde la tierra y el cielo parecían fusionarse en una danza eterna. En la cúspide de cada pirámide, los gigantes colocaron cristales de luz eterna, artefactos místicos que capturaban y proyectaban la energía del sol y las estrellas. Estos cristales transformaban las pirámides en faros cósmicos, visibles desde los confines del universo. Así, las pirámides de los Kinemetsen no solo se convirtieron en guardianas del conocimiento y la historia, sino en portales de comunicación con los dioses estelares, los mismos que habían impartido a los gigantes el arte de la construcción y la sabiduría cósmica. El Kinemetsea relata que, bajo la guía de Kineas, los Kinemetsen completaron su obra magna. Las pirámides quedaron como legado eterno, recordando a todos que somos hijos de las estrellas y que el universo entero es nuestra morada. Este antiguo texto, que ha sobrevivido eones, es un testimonio de la grandeza de los Kinemetsen y de su profunda conexión con el cosmos.
Sin embargo, las pirámides ocultaban un secreto aún más profundo. La colocación exacta de las pirámides y sus alineaciones con las lunas llenas, que se repetían cada 100.000 años, no era un mero acto de observación astronómica. Los Kinemetsen, en su infinita sabiduría, habían diseñado estas estructuras como un enigma celestial que, cuando descifrado, revelaría las coordenadas del escondite del Kinemetsea original. Durante una noche de luna llena, cuando las 3 lunas del sistema solar se alineaban en perfecta sincronicidad, las sombras proyectadas por las pirámides formaban un patrón en el suelo. Este patrón, visible solo en ese momento preciso cada 100.000 años, señalaba un punto en el desierto distante, donde una cámara subterránea, sellada con mecanismos antiguos y protegida por encantamientos, albergaba el libro sagrado. Los sabios Kinemetsen habían dejado instrucciones detalladas en las inscripciones de las pirámides, describiendo cómo interpretar las sombras y seguir el rastro hasta el escondite. Solo aquellos con el conocimiento y la paciencia para esperar la alineación de las lunas podían aspirar a descubrir el Kinemetsea. Así, las pirámides no solo eran guardianas del conocimiento y la historia, sino también del misterio del paradero de su texto más sagrado. La leyenda azteca de los Kinemetsen y el cometa Quineas es más que una simple historia de construcción y precisión. Es un recordatorio de nuestra íntima relación con el universo, de los misterios que aún nos aguardan en las estrellas y de la sabiduría que podemos alcanzar cuando armonizamos con el cosmos. En cada piedra, en cada símbolo grabado, en cada cristal que brilla, está la esencia de una civilización que entendió que el conocimiento verdadero proviene de mirar hacia el infinito y comprender nuestro lugar en él. Las pirámides, con su enigma celestial, siguen siendo un desafío para aquellos que buscan la verdad oculta en las sombras de las lunas llenas y en el brillo eterno del cometa Quineas. El Codex Vaticanus, más específicamente el Codex Vaticanus E. Ríos, es un manuscrito probablemente escrito en el año 1566. Este códice fue elaborado por eruditos bíblicos que a menudo escribían sobre historia y representa una importante fuente de conocimiento histórico y cultural. Este texto italiano es una traducción del texto español del Codex Telleriano Remensis. Actualmente, se cree que tanto el Códice Ríos como el Códice Telleriano Remensis son copias de un original común. Es conocido que el desaparecido Codex Huitzilopochtli, junto con el texto italiano, se basa en un comentario de Fray Pedro de los Ríos. Este fraile fue un notable estudioso que dejó una profunda influencia en la documentación de las culturas indígenas de México. Además, se ha documentado que el hallazgo del Codex Vaticanus E. Ríos fue posible gracias a la construcción precisa de las pirámides de los aztecas. La complejidad y exactitud de estas estructuras no solo demuestran el avanzado conocimiento arquitectónico de los aztecas, sino que también sugieren la existencia de espacios ocultos utilizados para preservar documentos importantes. En uno de estos espacios, cuidadosamente escondido, fue encontrado el Codex Vaticanus E. Ríos. Este descubrimiento ha proporcionado valiosa información sobre la historia y las tradiciones de las culturas precolombinas de Mesoamérica. Así, el Codex Vaticanus E. Ríos, junto con el Codex Telleriano Remensis, forman parte de un legado histórico que ha sido fundamental para entender mejor las civilizaciones que habitaron México antes de la llegada de los europeos. Se cree que fue creado en el centro de México a mediados del siglo XVI, poco después de la conquista española. Ahora bien, el códice es principalmente un manuscrito pictórico con una combinación de imágenes y símbolos jeroglíficos, dispuestos en una serie de páginas o folios. Los aztecas, un pueblo con una rica mitología y una profunda conexión con lo divino,
creían en la existencia de gigantes sobrenaturales que habitaron la tierra antes de la llegada de los humanos. Estos seres, conocidos como los Tzitzimime, eran considerados tanto protectores como destructores, y su presencia estaba intrínsecamente ligada a los ciclos cósmicos y astrológicos que regían la vida de los aztecas. Los Tzitzimime eran dioses estelares que habitaban los cielos y las regiones subterráneas. Eran vistos como guardianes de los tiempos oscuros, especialmente durante los periodos de eclipse solar, cuando se creía que descendían a la tierra para devorar a la humanidad. Sin embargo, también eran honrados como fuerzas de fertilidad y renovación necesarias para el ciclo de la vida y la muerte que los aztecas valoraban profundamente. Uno de los rituales más importantes dedicados a los Tzitzimime era la fiesta del quinto sol, celebrada cada 52 años al final del ciclo del calendario azteca. Este evento marcaba el fin de un ciclo y el comienzo de otro, un momento crítico que requería la intervención divina para asegurar la continuidad del cosmos. Durante esta ceremonia, los sacerdotes aztecas subían al templo mayor llevando ofrendas de sangre y sacrificios humanos. Las víctimas, seleccionadas cuidadosamente, eran vistas como mensajeros destinados a apaciguar a los Tzitzimime y garantizar que no destruyeran el mundo durante la transición entre ciclos. El ritual culminaba con la encendida del fuego nuevo, simbolizando el renacimiento del sol y el comienzo de una nueva era. Este acto de encender el fuego nuevo no solo era un símbolo de esperanza y renovación, sino también una señal de que los dioses habían aceptado las ofrendas y permitirían que el ciclo de la vida continuara. Otra ceremonia significativa era la Danza de los Gigantes, una celebración anual que coincidía con la temporada de cosecha. En esta danza, los guerreros aztecas se disfrazaban con enormes máscaras y trajes elaborados que representaban a los Tzitzimime. A través de movimientos coreografiados, recreaban la batalla cósmica entre la luz y la oscuridad, entre los dioses solares y los gigantes estelares. El objetivo de esta danza era invocar la protección de los Tzitzimime y asegurar una cosecha abundante. Los participantes cantaban y ofrecían maíz, pulque y otros productos agrícolas a los gigantes, esperando su bendición para el año venidero. Este ritual no solo fortalecía la conexión entre la comunidad y las deidades, sino que también aseguraba la continuidad de la fertilidad de la tierra, esencial para la subsistencia del pueblo azteca. Un tercer ritual, menos conocido pero igualmente importante, era el ritual de las sombras. Este se llevaba a cabo durante los eclipses solares, momentos en los que se creía que los Tzitzimime descendían a la tierra. Los aztecas temían estos eventos, ya que los consideraban presagios de destrucción. Durante el ritual, los sacerdotes y guerreros se reunían en los templos para realizar sacrificios y oraciones intensivas, con el objetivo de apaciguar a los gigantes y proteger a la humanidad de su ira. El ritual comenzaba con el sacrificio de animales, seguido de danzas y cantos que narraban la lucha entre la luz y la oscuridad. Se quemaban hierbas aromáticas y se ofrecían alimentos y bebidas sagradas. Al final del ritual, se liberaban aves en dirección al sol, simbolizando el triunfo de la luz sobre las sombras y la restauración del orden cósmico. Los aztecas utilizaban dos calendarios principales: el Tonalpohualli, un calendario ritual de 260 días, y el Xiuhpohualli, un calendario solar de 365 días. Ambos sistemas estaban entrelazados y eran fundamentales para las prácticas religiosas y astrológicas del pueblo. Dentro del Tonalpohualli existía una sección especial conocida como la Cuenta de los Gigantes. Este periodo, que abarcaba 20 días, estaba dedicado a los Tzitzimime y se consideraba especialmente peligroso,
Durante estos días se llevaban a cabo rituales intensivos para aplacar a los gigantes y evitar su ira. Los sacerdotes realizaban lecturas astrológicas detalladas para prever eventos futuros y ofrecer consejos a los gobernantes sobre cómo navegar este tiempo crítico. Los días de la cuenta de los gigantes eran vistos como un momento en que el velo entre el mundo humano y el divino se adelgazaba, permitiendo a los Tzitzimime interactuar más directamente con los mortales. Los rituales durante estos días incluían ofrendas de alimentos y bebidas, así como ceremonias de purificación para proteger a la comunidad de cualquier mal que pudiera surgir de estos contactos divinos. El Códice de los Gigantes, un documento sagrado, recopilaba no solo los rituales y creencias, sino también los eventos históricos y las genealogías de los gobernantes aztecas. Este códice servía como guía para interpretar la voluntad de los Tzitzimime y su influencia en la política y la vida cotidiana. Según el códice, había una profecía relacionada con la llegada del sexto sol, un periodo en el que los Tzitzimime regresarían para instaurar un nuevo orden mundial. Esta profecía era una advertencia y una guía, indicando que solo aquellos que honraran correctamente a los gigantes podrían sobrevivir y prosperar en la nueva era. La profecía del sexto sol estaba profundamente entrelazada con las prácticas astrológicas de los aztecas. Los sacerdotes dedicaban gran parte de su tiempo a estudiar los movimientos de los astros y a interpretar signos que pudieran indicar la llegada de este nuevo periodo. La creencia en el sexto sol motivaba a la comunidad a mantener una conducta recta y a cumplir con los rituales de manera rigurosa, asegurando así su favor ante los gigantes. Probablemente fue utilizado por escribas y sacerdotes indígenas para educar y comunicar conocimientos culturales y religiosos importantes dentro de la sociedad azteca. Hay ilustraciones que representan deidades, cuerpos celestes, rituales, festivales, y estas imágenes van acompañadas de leyendas jeroglíficas y anotaciones. Las ilustraciones en este manuscrito se destacan por sus vivos colores, su detallada composición y su profundo significado simbólico. En una de las pinturas más notables se representa una escena donde guerreros aztecas se enfrentan a un humanoide gigante, lo matan y lo capturan. La paleta de colores utilizada en esta ilustración es rica y variada, predominando los tonos vibrantes y contrastantes. Los rojos y naranjas simbolizan la sangre, la guerra y el sacrificio, mientras que los verdes y azules pueden representar la naturaleza, la vida y la conexión con los dioses. El uso del dorado podría estar asociado con lo sagrado y lo divino, subrayando la importancia espiritual de la escena. La composición de la pintura está meticulosamente diseñada para guiar la mirada del espectador a través de la narrativa visual. En el centro se encuentran los guerreros aztecas en posiciones dinámicas que sugieren movimiento y acción. El humanoide gigante, significativamente más grande que los otros personajes, está representado en una postura de derrota, acentuando su caída ante los guerreros. La disposición de los elementos en la escena crea una sensación de drama y urgencia, enfatizando la intensidad del combate. Esta ilustración no solo documenta un evento histórico o mitológico, sino que también está cargada de simbolismo. El humanoide gigante podría representar fuerzas sobrenaturales o enemigas, simbolizando el triunfo de los aztecas sobre poderosos adversarios. Los guerreros aztecas, con sus vestimentas y armas tradicionales, encarnan el valor, la fuerza y la destreza militar de su cultura. La captura del gigante puede interpretarse como una demostración del poder y la autoridad del Imperio Azteca, así como una señal de favor divino y legitimidad.
Esta escena de lucha y victoria puede evocarnos relatos antiguos de otras culturas, como la batalla de David contra Goliat en el Génesis, donde un joven pastor derrota a un gigante con la ayuda divina, simbolizando la victoria del bien sobre el mal y la protección divina sobre su pueblo elegido. En conjunto, esta pintura no solo es una obra de arte, sino también una rica fuente de significado cultural e histórico. A través de sus colores, composición y simbolismo, ofrece una ventana a las creencias, valores y narrativas que definieron la civilización azteca. En la mitología azteca, los Quinemetzin son una raza de gigantes que se cree habitaron la tierra en una era anterior a la humanidad. Este mito, presente en diversas narraciones precolombinas, resuena con otras culturas mesoamericanas que también mencionan la existencia de gigantes en sus leyendas. El nombre Quinametzun se menciona en el Codex Vaticanus, un códice que documenta varios aspectos de la mitología y la historia de los pueblos mesoamericanos. Quinametzun es mencionado como uno de los antiguos gigantes que vivieron antes de la llegada de los humanos. En el Codex Vaticanus, su nombre está escrito junto a su imagen, destacando su importancia en la historia mítica. Estos gigantes, conocidos colectivamente como los Quinemetzin, se dice que poseían una fuerza y estatura extraordinarias. La referencia a los antiguos sugiere que estos seres eran considerados de una era primordial, posiblemente vinculada a la creación del mundo según las creencias aztecas. El texto también menciona a los hombres que ataban a los gigantes como pertenecientes a Tolteca Tulan, un pueblo que precedió a los aztecas. Los toltecas son reconocidos en la historia mesoamericana por su influencia cultural y militar, y su ciudad principal, Tula, es conocida por sus monumentos y artefactos. La conexión entre los toltecas y los gigantes sugiere una narrativa en la que estos primeros habitantes interactuaron con seres de gran estatura, posiblemente en un contexto de conflicto o cooperación. Otras historias sugieren que durante la conquista española, los aztecas recurrieron a mitos heroicos para enaltecer a sus guerreros. Algunas versiones mencionan que los conquistadores españoles fueron combatidos no solo por guerreros aztecas, sino por héroes de proporciones gigantescas. Aunque estas historias no siempre se refieren específicamente a estos guerreros como gigantes, en un sentido literal, es posible que la mitología de los Quinemetzin haya influido en estas narraciones, resaltando la idea de una resistencia épica y sobrehumana. Los Quinemetzin ocupan un lugar significativo en la cosmovisión azteca. Se cree que habitaron la tierra en una era anterior a la humanidad, durante uno de los 5 soles que, según la mitología, han existido. Cada sol representa una era distinta del mundo, y se dice que los gigantes vivieron durante el sol anterior al actual. Estas eras se caracterizan por diferentes catástrofes que las terminaron, y los gigantes, al igual que otras criaturas míticas, fueron destruidos para dar paso a la era de los humanos. El mito de los Quinemetzin puede interpretarse de diversas maneras. En un sentido simbólico, los gigantes podrían representar las fuerzas primordiales de la naturaleza, o incluso las civilizaciones antiguas que precedieron a la llegada de los aztecas. La lucha entre los toltecas y los gigantes podría simbolizar la transición de una era a otra, con los toltecas como herederos de los conocimientos y poderes de estos seres colosales. Los Quinametzin, mencionados en la mitología náhuatl, eran considerados una raza de gigantes o seres semidivinos que poseían una inmensa estatura y habilidades sobrenaturales. Este término, derivado de la lengua náhuatl hablada por los aztecas, se traduce a grandes rasgos como aquellos que no son hombres verdaderos o aquellos que no son hombres completos.
Para entender cómo estos gigantes hablaron y aprendieron la lengua, debemos explorar tanto su origen mitológico como su interacción con los humanos. En las narraciones míticas, los Kinametsen existían en un tiempo anterior a la humanidad actual y a menudo se les asociaba con una era de caos y creación. Al igual que otras figuras mitológicas como los ángeles caídos o semidioses en diversas culturas, los Kinametsen tenían un estatus especial que los distinguía de los humanos ordinarios. Eran vistos como seres poderosos, con conocimientos y habilidades que superaban a los de los hombres comunes. Dado su carácter semidivino, es plausible que los Kinametsen hayan aprendido la lengua náhuatl de manera diferente a los humanos. Como seres semidivinos, es posible que los Kinametsen poseyeran un conocimiento innato del lenguaje. En muchas mitologías, los dioses y seres sobrenaturales tienen un entendimiento y una habilidad para comunicarse en múltiples lenguas, sin necesidad de aprendizaje convencional. Otra posibilidad es que el conocimiento del lenguaje les fuera otorgado directamente por las deidades superiores o a través de la magia. Esto sugiere que los Kinametsen, al ser criaturas divinas, tenían acceso a conocimientos y habilidades que iban más allá de la capacidad humana. En algunas narrativas, los Kinametsen interactúan con los humanos y a través de estas interacciones podrían haber aprendido la lengua náhuatl. Dado que eran vistos como maestros o figuras autoritativas, es probable que también enseñaran a los humanos aspectos de la lengua y la cultura. El uso del lenguaje por parte de los Kinametsen probablemente se extendía más allá de la comunicación simple. Podrían haber utilizado el náhuatl para rituales y magia, ya que el lenguaje, en muchas culturas antiguas, tiene un poder intrínseco, especialmente en contextos rituales y mágicos. Los Kinametsen, con su conexión a lo sobrenatural, podrían haber usado el náhuatl en encantamientos y rituales. Como seres sabios y poderosos, los Kinametsen podrían haber utilizado el lenguaje para transmitir conocimiento esotérico y cultural a los humanos. En su rol de líderes o figuras de autoridad, habrían usado el lenguaje para dictar leyes, enseñar y guiar a los humanos. La lengua náhuatl, hablada por los Kinametsen, es una fascinante mezcla de mitología y lingüística. Siendo seres semidivinos, su adquisición y uso del lenguaje habría estado envuelto en misticismo y poder sobrenatural. Su interacción con los humanos y su papel en la mitología náhuatl nos ofrecen una visión única de cómo estos gigantes podrían haber comunicado y perpetuado sus conocimientos y tradiciones. En la mitología de los Kinametsen se narra que estas entidades jugaron un papel crucial en la creación y configuración del mundo durante una era antigua conocida como el Cuarto Sol o Cuarto Mundo. Durante este periodo, los Kinametsen habitaron la Tierra junto a otros seres y criaturas míticas, mucho antes de la llegada de los humanos. Uno de los aspectos más destacados de la mitología de los Kinametsen es su asociación con proyectos de construcción monumental. Según las leyendas, estos seres fueron los responsables de erigir muchas de las grandes pirámides, templos y otras estructuras arquitectónicas antiguas que se encuentran en toda Mesoamérica. Estas impresionantes construcciones no solo demuestran la habilidad y conocimiento avanzado de los Kinametsen en ingeniería y arquitectura, sino que también reflejan su influencia y poder en la configuración del paisaje cultural y espiritual de la región. Las historias sobre los Kinametsen subrayan su capacidad para mover enormes bloques de piedra y realizar hazañas de construcción que parecerían imposibles para los humanos ordinarios. Se dice que estas estructuras no solo tenían propósitos prácticos y religiosos, sino que también servían como monumentos duraderos a la grandeza y la sabiduría de los Kinametsen.
En la cosmología azteca, el mundo pasa por una serie de ciclos de creación y destrucción, cada uno asociado con un sol o una era diferente. Bien, y cuando pienses en eso, piensa en los diferentes ciclos o épocas. En la cosmología mitológica, el ciclo de los soles describe un proceso eterno de creación, destrucción y renovación. En esta narrativa, nuestro sol actual es solo el más reciente de una serie de soles que han iluminado la Tierra, cada uno representando una era distinta en la historia del mundo. Se dice que la primera era estuvo dominada por los Kinemetsun, una raza de gigantes que habitaban la Tierra. Estos seres colosales vivían en armonía con su entorno, sustentándose principalmente de bellotas, las cuales crecían en abundancia durante esta era. La era terminó de manera abrupta en un evento cataclísmico, la guerra entre los dioses Quetzalcóatl y Tezcutelapalca. En su furia, estos dioses adoptaron la forma de gigantescos jaguares y devoraron a los Kinemetsun, poniendo fin a su civilización. Tras la desaparición de los Kinemetsun, el mundo fue recreado bajo un nuevo sol. Esta segunda era, sin embargo, estuvo marcada por la violencia de los elementos. Un gran huracán o tormenta de viento barrió la tierra, destruyendo gran parte del mundo conocido. Durante esta era surgieron los humanos de tamaño regular, pero su existencia fue efímera y trágica. Estos primeros humanos, inicialmente prósperos, eventualmente se corrompieron y como resultado de su degeneración fueron transformados en monos. Con esta transformación llegó el fin del segundo sol y su era. Estas narraciones no solo intentan explicar la creación y destrucción del mundo, sino también las características de las civilizaciones que lo habitaron. Los Kinemetsun representan una época de grandeza y armonía natural, destruida por la lucha divina. La segunda era refleja la fragilidad de la existencia humana y la propensión a la corrupción y la decadencia, culminando en un castigo transformador. Cada ciclo solar trae consigo lecciones sobre la naturaleza de la vida, la intervención divina y la inexorable marcha del tiempo. La historia de los soles es una alegoría de la impermanencia y la renovación. Nos recuerda que cada era está destinada a terminar, pero de sus ruinas siempre surge un nuevo comienzo. La mitología de los soles nos ofrece una perspectiva sobre el ciclo eterno de creación y destrucción que define el universo y nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar dentro de él. La mitología azteca narra la historia del origen del volcán y su relación con los gigantes y los soles, entrelazando elementos de la naturaleza y lo divino en un ciclo interminable de creación y destrucción. Según esta tradición, la historia de la humanidad se divide en varias edades, cada una gobernada por un sol, una deidad solar que determina el destino del mundo y sus habitantes. Durante la era del tercer sol, el dios Tlaloc, similar a un dios de la lluvia y la fertilidad, reinaba sobre la tierra. La humanidad de esa época vivía en armonía con la naturaleza, subsistiendo gracias a las semillas que crecían en el agua. Esta era terminó de manera catastrófica cuando una lluvia de fuego, semejante a una erupción volcánica, envolvió el mundo en llamas. Los pocos que lograron sobrevivir se transformaron en pájaros y otros animales, adaptándose así al nuevo y ardiente entorno. Más tarde, bajo el cuarto sol, gobernado por Chalchutlicue, la diosa de los ríos, lagos y mares, la humanidad cambió su dieta a raíces y plantas subterráneas, reflejando una nueva adaptación a la tierra. Sin embargo, esta era también llegó a su fin, cuando una gran inundación cubrió el mundo entero, recordando la furia divina de un diluvio. Las personas se convirtieron en peces, adaptándose a este mundo dominado por el agua. Los gigantes, o Kinemetsin,
eran seres colosales que habitaban la Tierra antes de la creación de la humanidad actual. Se creía que las erupciones volcánicas, como la que terminó con el tercer sol, eran manifestaciones de la ira de los dioses o el resultado de batallas titánicas entre los gigantes y los dioses. En este contexto, el surgimiento del volcán simbolizaba la respuesta divina a las fuerzas descomunales en conflicto, transformando y moldeando la tierra. La creación y destrucción de los soles, junto con las erupciones volcánicas, formaban parte de un ciclo eterno de renovación y catástrofe. Los gigantes, a través de sus interacciones con los dioses y su eventual desaparición, marcaban el fin de una era y el comienzo de otra, recordándonos la naturaleza cíclica del universo. Estas narrativas no solo explicaban fenómenos naturales como erupciones volcánicas e inundaciones, sino que también ofrecían una comprensión profunda del ciclo de la vida y la muerte, la renovación y la transformación. La conexión entre los humanos, los gigantes y los dioses era un reflejo de la eterna danza entre la creación y la destrucción, donde cada fin anunciaba un nuevo comienzo. Las historias del tercer y cuarto sol, junto con los gigantes y el surgimiento de los volcanes, muestran la profunda relación de la mitología azteca con el entorno natural y sus fenómenos. La transformación de los seres humanos en animales y peces ilustra la adaptabilidad y la continuidad de la vida a pesar de las catástrofes, sirviendo como un recordatorio de la poderosa y a menudo impredecible naturaleza de lo divino y del mundo. Ahora, ¿qué es lo interesante de la era en la que vivimos ahora? El quinto sol es la era de los dos hijos, que se supone que termina en un terremoto. En cada era, un dios se sacrifica a sí mismo para convertirse en el nuevo hijo de esa era. Bueno, en la última era, dos dioses terminaron sacrificándose, así que ambos se convirtieron en dos hijos, y no estoy muy seguro de por qué querrían incluir un segundo hijo en su mito de la creación. ¿Qué les daría esa idea? Los Kinematsin tienen un significado simbólico dentro de la mitología azteca, representando las fuerzas y seres primordiales que dan forma al mundo antes de la llegada de los humanos. Encarnan el ideal del tiempo cíclico y los ciclos recurrentes de creación y destrucción que definen la cosmología azteca. Comúnmente se les representa como seres de inmenso tamaño que se elevan por encima de los humanos de orden. Algunas fuentes dicen que de 8 a 10 pies, pero su altura no se especifica en los documentos que se conservan. Pero a menudo son retratados como mucho más altos y de mayor estatura que los individuos normales, enfatizando su condición de gigantes. Si bien los Kinemetsen a veces se describen como seres semidivinos o sobrenaturales, generalmente se representan con características humanoides similares a las de los humanos. Esto incluye una cabeza, torso, brazos y piernas reconocibles, pero a una escala mucho mayor. A menudo se les representa con dos colmillos que sobresalen de la mandíbula inferior, lo que les da una apariencia más feroz. Dada su asociación con una gran fuerza y destreza en el proceso físico, los Kinemetsen suelen ser representados con físicos musculosos o robustos, enfatizando su enorme poder y resistencia. Sus cuerpos transmiten una sensación de poder y fuerza, reflejando sus habilidades legendarias en representaciones artísticas. Los Kinemetsen a menudo se muestran con ropa mínima o prendas simples. Si los hay, taparrabos, túnicas u otras cubiertas básicas que reflejen su supuesta simplicidad y estrecha conexión con la naturaleza pueden estar adornados con elementos simbólicos o accesorios que transmitan su significado cultural o atributos mitológicos. Estos podrían incluir tocados, joyas u otros adornos simbólicos que enfatizan su condición de leyenda. Ahora bien, hay algo que me parece aún más interesante acerca de los Kinemetsen, y es el término Kinemetsin,
asociado con los mamuts. Después de que se localizaran más de 50.000 huesos de animales, el gobierno de México creó el Museo del Mamut. Este museo, conocido como Kinemetzen Museo Paleontológico Tierra de Gigantes, está ubicado en Santa Lucía, en el Estado de México, y está a punto de completarse y pronto abrirá sus puertas al público. La creación de esta gigantesca exhibición se produjo tras el descubrimiento de los huesos durante el proyecto de construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. En los inicios del proyecto, ingenieros y trabajadores se sorprendieron al encontrar los restos, según relató Beatriz Gutiérrez, esposa de AMLO. Explicó que cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia se involucró, se localizaron más de 50.000 huesos, lo que llevó a la creación de este museo dedicado a los gigantes del pasado. Los restos incluyen tanto animales como humanos. Dijo que fue el hallazgo de huesos de mamut, no necesariamente los huesos humanos. Eso fue lo más sorprendente. Dijo a principios del año pasado, fue posible distinguir los restos de unos 60 mamuts y luego, en septiembre, ya había 200. Comentó. Guterres Müller explicó que debido a la gran cantidad de hallazgos que incluyen mamuts y otros fósiles, el gobierno decidió crear el Museo del Mamut en el aeropuerto, donde un espécimen encontrado intacto es la atracción principal. En un tiempo remoto, cuando la Tierra era joven y aún no se había escrito la historia de la humanidad, existían seres de gran tamaño y poder, conocidos hoy como mamuts. Estos majestuosos animales, cubiertos de un espeso pelaje, recorrían vastas llanuras heladas, coexistiendo con antiguos gigantes y humanos primitivos. En aquellos días, según los relatos de los sabios de la antigüedad, la Tierra era un lugar de maravillas y misterios. Los textos sagrados, como la Biblia, mencionaban la existencia de gigantes que caminaban sobre la Tierra, seres de inmensa fuerza y estatura que coexistían con los primeros hombres. Estos gigantes, llamados Nefilim, eran descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y su presencia era temida y respetada. Los mamuts, con sus enormes colmillos y robustas figuras, eran criaturas veneradas por su fortaleza y resistencia. En un evento trágico, un gran cataclismo natural ocurrió, tal vez una erupción volcánica o una inundación masiva, cubriendo vastas extensiones de tierra con cenizas y sedimentos. Entre las víctimas de este desastre, algunos mamuts quedaron enterrados rápidamente por capas de tierra y escombros. La naturaleza, en su sabiduría, comenzó un proceso silencioso y lento, conocido como fosilización. Protegidos de los carroñeros y la descomposición, los restos de estos mamuts quedaron encapsulados en su tumba de sedimentos. Con el paso de los siglos, los minerales presentes en el agua subterránea comenzaron a infiltrar los huesos de los mamuts. La materia orgánica de los huesos fue reemplazada poco a poco por minerales, transformando estos gigantes en fósiles. Estos fósiles, ahora conservados en la roca, se convirtieron en testigos silenciosos de una era pasada, esperando ser descubiertos por generaciones futuras. Los relatos de la Biblia y otras antiguas escrituras mantuvieron viva la memoria de los gigantes y las criaturas colosales que una vez habitaron la tierra. Un día, miles de años después, los exploradores y científicos modernos desenterraron los restos fosilizados de los mamuts. Estos descubrimientos no solo confirmaron las leyendas antiguas de gigantes y bestias colosales, sino que también ofrecieron un vistazo al mundo primitivo, donde humanos, mamuts y gigantes coexistían en una tierra llena de maravillas y peligros. Así, a través del relato de los antiguos textos y el silencioso testimonio de los fósiles, la historia de los mamuts y los gigantes sigue viva, recordándonos un tiempo en que la Tierra era hogar de seres de proporciones épicas y misterios insondables.
Los fósiles de mamut pueden incluir varios elementos esqueléticos como huesos, dientes, colmillos y a veces incluso restos de tejidos blandos como cabello o piel. Ahora, los paleontólogos utilizan una combinación de características anatómicas, como el tamaño y la forma de los huesos, dientes y colmillos, para identificar y clasificar los fósiles de mamut en diferentes especies y subespecies. Las especies más conocidas incluyen el mamut lanudo, el mamut colombino, el mastodonte, que está estrechamente relacionado con los mamuts. Los fósiles de mamut han sido descubiertos en todos los continentes excepto en la Antártida, y probablemente haya algunos allí que aún no se han descubierto, lo que significa que estaban en todo el mundo, ¿de acuerdo? Y cuando encuentran estos restos, a menudo están en pedazos y se encuentran con humanos y otros animales. Por lo tanto, es muy fácil excluir a los gigantes, especialmente cuando algunos de esos huesos de mamut podrían confundirse con huesos humanoides gigantes. Estas historias no solo reflejan la fascinación de los aztecas por los ciclos del tiempo y la cosmogonía, sino también la importancia de los Kinametsen en su comprensión del mundo y su historia. Los relatos de los gigantes sirvieron para enseñar lecciones sobre la humildad, el respeto hacia las fuerzas superiores y la inevitabilidad del cambio y la renovación. El final de los Kinametsen es un recordatorio de la transitoriedad de todas las cosas y del poder de los dioses aztecas para remodelar el mundo. Según las leyendas, los gigantes fueron destruidos o transformados, marcando el fin de una era y el comienzo de otra, allanando el camino para la creación de una nueva humanidad. Pero, ¿por qué los Kinametsen eran considerados casi dioses? Para los aztecas, estos gigantes no eran solo seres de carne y hueso, representaban fuerzas primordiales de la naturaleza y del cosmos. Su inmensa estatura y poder sobrehumano simbolizaban la grandeza y el misterio de los elementos y las fuerzas que rigen el universo. Así, los Kinametsen se convertían en intermediarios entre los humanos y los dioses, figuras semidivinas que conectaban el mundo terrenal con el divino. Al concluir nuestro viaje a través de la historia de los gigantes Kinametsen, reflexionamos sobre cómo estos mitos han perdurado a lo largo de los siglos, formando parte integral de la rica herencia cultural de México. A través de estos relatos, los antiguos aztecas no solo buscaban explicar su entorno, sino también transmitir valores y creencias fundamentales que han llegado hasta nosotros. Así, los gigantes Kinametsen nos enseñan sobre el poder de los mitos y su capacidad para conectarnos con nuestros antepasados, recordándonos que somos parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos. Y así, queridos amigos, cerramos este capítulo fascinante sobre los gigantes aztecas. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través del tiempo y la leyenda. No olviden compartirlo con todos aquellos que aman la rica y vibrante historia de México. Esto ha sido todo hasta hoy. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Sois un público maravilloso. Esperemos que les haya gustado el video. Sois el mejor público que podríamos tener. Espero que tengan un maravilloso día y tengan una muy feliz semana. Hasta pronto.